como no aprendes español? Estudiando gramática antes de entender muy bien el idioma. Hay personas que estudian mucha gramática. De hecho, estudian solo haciendo ejercicios de gramática. Yo me acuerdo, desde que estaba en el colegio, desde pequeña, yo tenía que hacer muchos ejercicios de gramática. En mi colegio tenía cursos de idiomas y yo hacía los ejercicios, obviamente. Y yo siempre aprendí de esa forma. Y yo pensaba que esa forma era la mejor forma de aprender un idioma. Solo que yo me di cuenta que la mayoría de las personas no eran bilingües o no eran trilingües. Y no hacía sentido para mí eso en la cabeza. Porque yo decía, ¿cómo es posible? Desde pequeño o desde pequeña estudiamos otro idioma y no somos bilingües. ¿Por qué? Son los métodos que no funcionan. Entonces, ¿tienes que estudiar gramática? Sí, es necesario, pero tienes que estudiar gramática cuando ya entiendes. Eso es muy, muy importante. Primero tú tienes que entender muy bien. Y ese es un problema que yo creo que la mayoría de las personas tienen, porque estudian mucha gramática. ¿Y cuál es el problema de estudiar mucha gramática? El problema es que tú te vas a concentrar tanto en las reglas gramaticales que a la hora de hablar tú vas a tener mucha dificultad. ¿Por qué? Porque tú estás pensando a la hora de formar una frase. Y tú sabes lo que es fluencia. Fluencia viene de fluir, que significa hablar con facilidad y conseguir pensar en el idioma. Entonces, si tú estudias mucha gramática y le das prioridad a la gramática y no a entender el idioma, tú vas a tener problemas serios a la hora de hablar. Te vas a demorar mucho para hablar en español y tal vez nunca hables fluido. Entonces imagínate, solo por estudiar con un método errado. No, realmente tú necesitas primero entender el idioma. ¿Para qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque si tú haces eso, si tú entiendes muy bien el idioma, primero entró el español en tu cabeza. Entonces, si tú entiendes lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, vas a tener mucha más facilidad a la hora de hablar y de escribir. Entonces, si tú no hablas fluido en español, significa que tú no oíste lo suficiente. Porque, ¿cómo va a salir algo de tu cerebro que no entró? Primero tú tienes que escuchar, tienes que tener vocabulario. Y para hablar en español tú necesitas por lo menos en media, un adulto usa entre 1.500 a 2.000 palabras para comunicarse. Y claro, si quieres un nivel mucho más avanzado, más de 3.000 palabras. Entonces es muy importante escuchar, oír con atención y, por favor, no le den tanta importancia a la gramática.